es justamente la autonomía de la ciudad y que en definitiva sea la ciudad la que se haga cargo de su decisión política. Esto se ha vuelto demasiado complicado y si no, que lo diga el ministro de Educación, Nicolás Trota, que está aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Tardes, noches, sí, efectivamente. ¿Qué hacemos con los Pac-Man? ¿Qué va a pasar con la Corte? ¿Qué ven ustedes? Yo comparto el análisis. Lo único que digo es que no tenemos diferencias sobre las clases presenciales sí o no. Todos queremos clases presenciales. La diferencia es tomar conciencia... Cuando se convierte peligroso. Tomar conciencia de la magnitud de la situación, de la complejidad que estamos transitando. Ahora, ¿pero qué se ha vuelto algo tan de discusión fundamentalista? Si debería haber algún parámetro sanitario para poner un marco de racionalidad. Es que el DNU aprobado el día viernes plantea ese parámetro. ¿La ciudad ofrece otro parámetro? No, la ciudad no ofrece otro parámetro, pero aparte acá... Dice, bueno, no, 150 no, 300. Pero acá aparte no estamos discutiendo en un país la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no está disociada del resto de la Argentina. Digo, lo que ocurre aquí, aparte lo vimos en el 2020, impacta en toda la Argentina. Lo que estamos viviendo acá es la fotografía, si no tomamos conciencia de la gravedad de lo que se va a empezar a multiplicar en otros lugares de nuestro país. Entonces tenemos un presidente que asume la responsabilidad de la carga pública de ser presidente. Y tenemos un jefe de gobierno que quizás no quiere discutir o distanciarse de su electorado. Pero estamos en el marco de una pandemia. Entonces no es una discusión educativa, es una profunda discusión de la responsabilidad de hacerse cargo de transitar una pandemia. Y Larreta es muy distinto al Larreta del año pasado, que asumía la responsabilidad de ser jefe de gobierno, que no es solo alumbrado, barrido y limpieza. Es tomar las medidas necesarias para cuidar la salud. Yo no quiero entrar en una discusión epidemiológica, ¿no? Pero se planteaban acá algunos aspectos que creo son importantes, ¿no? Porque todos queremos presencialidad. Pero cuando ciertos sectores de Juntos por el Cambio, que parecen que ganan influencia en la cabeza de Larreta, los Macri, los Bullrich, hablan que acá está en la discusión la libertad individual. Con los indicadores epidemiológicos que tenemos hoy, otros países del mundo adoptaron medidas muchísimo más restrictivas. Sí, sí. Nosotros priorizamos la presencialidad. Pero el ejemplo de Francia, de Alemania, digo, uno no puede decir que a Francia no le interese la educación pública, bueno, digo. O que porque en Uruguay no hay clases, a la calle Pau no le importa la escuela. Todos queremos presencialidad, es una discusión falaz. Pero cuando vemos lo que pasó en otros países del mundo, ¿no? 189 casos cada millón de habitantes en Francia cuando se cerraron las escuelas. 335 en Alemania. ¿No? Veamos Ciudad de Buenos Aires. Para poner una fecha, 19 de abril, 973. O sea, 3 veces más, 5 veces más que Francia. Esos son los números. Hoy se lo decía a la ministra de la Ciudad, se lo decía al ministro de Mendoza, que también en el último DNU vemos claramente, esto no es algo contra la ciudad, esto es algo a favor de la vida. Es algo a favor de todos los argentinos. ¿Esta reticencia se está repitiendo en otras ciudades? Se está repitiendo en Mendoza, por ejemplo. En Mendoza. En Mendoza. ¿Por qué? Porque alarma epidemiológica tenemos a partir... los parámetros sanitarios son como para alarma epidemiológica, para sacar la presencialidad y mantienen las escuelas abiertas. Y mantienen las escuelas abiertas. Eso es lo que ha comunicado el gobernador Suárez. Un gobernador Suárez que estamos en una situación, además, no solo de circulación, y vos lo estás explicando muy bien y creo que genera conciencia el abordaje que le estás dando, Rolando, a la saturación del sistema sanitario. Que esa es la otra discusión. ¿Qué es lo que hay? No es que nosotros inventamos nada. O sea, hay cosas que no son opinables. Pero si vos lo ves, Rolando, ¿Larreta no lo ve? Hay cosas que o no lo son ignora. opinables. O Larreta piensa que es más importante no discutir y hacerse cargo que hay que cerrar los bares, ¿no? Y que tardó tanto en cerrar los bares. Todos queremos a los chicos en la escuela. Ahora, y yo soy el principal impulsor de la presencialidad. Y por eso tuvimos en Argentina un inicio de clases como no tuvo ningún otro país de América Latina. Y vamos a defender, hablábamos hoy con los ministros, el desafío de que la escuela colabore para lograr la curva de contagios baje y en 1, 2, 3 semanas recuperar presencialidad en Rosario, por ejemplo. O la decisión que tomó el gobernador Bordet en algunos departamentos... ¿Pero qué argumenta? Espera, vamos a tratar de ponernos en el lugar del otro. ¿Qué argumentan desde Ciudad, aunque sean los técnicos, pues ponerle que se complique la discusión con los funcionarios? ¿Qué argumentan técnicamente? Que la escuela es un lugar sumamente importante. Está bien, pero eso ya lo sabemos. Bueno,
Pero Pero ya lo tiene que haber sabemos. algún argumento. Es que yo creo que estamos en la dimensión de la especulación política y la especulación electoral. Pero no hay una cifra. Dice, bueno, mira, yo tengo tanto contagio. ¿Qué plantean? No, plantean primero lo que sabemos todos, además. La escuela es un espacio de bajo riesgo. Eso no lo estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que la herramienta necesaria es disminuir la circulación de personas. Está bien, pero ¿de dónde sale esta cuestión de que la escuela no contagia? Porque cuando uno ve las curvas... No, la escuela no es que no contagia, no es eso. Los nenes se contagiaron, los adolescentes por están eso, contagiados. Lo que decimos es, no es que la escuela Yo sigo no la curva contagia. de Barrio Nuevo, el senador Correntino, Sí. y... Lo que decimos es, a mayor circulación, mayor nivel de contagio. Entonces, tenemos que disminuir la circulación. ¿Quiénes aportan a disminuir la circulación? Uno de los sectores que más aporta es la escuela. La escuela prepandemia movilizaba 15 millones de personas por día. ¿No? Nosotros con protocolos redujimos eso. ¿No? Si va la mitad de los estudiantes, 7 millones y medio. Si vamos disminuyendo aún más, es menos circulación. Ahora, creo que la discusión de fondo es cómo priorizamos el cuidado de la salud en el marco de esta situación tan excepcional que estamos transitando, con un esquema sanitario tan estresado. A ver, trato de volver a una cuestión de razonabilidad. Porque hay cosas opinables y hay cosas que no son opinables. Digo, los datos no deberían ser opinables. Pero todo Entonces, es no te opinable. ponen, o sea, ustedes ponen datos, un dato. Es decir, bueno, a partir de tantos las cosas se ponen complicadas. ¿Qué contraargumento en datos ponen, no sé, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires? Ponen que logran que no se use el transporte público, hablan de un montón de variables, pero dejan de lado las variables importantes. La reta dice, bueno, la gente va caminando. Sí, pero el dato más importante es que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires la curva no ha bajado, se ha logrado estabilizar, bajó un poco, y el sistema sanitario está estresado como no ha ocurrido el año pasado. Perdón, ministro, porque nos acaba de llegar justamente la información de la SATI, justamente de que habla de la ocupación de terapia intensiva. Primero está a la cabeza la Ciudad de Buenos Aires, en la encuesta que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Y sabés cuál es el segundo distrito con más ocupación de camas de terapia intensiva? Mendoza. O sea, los dos distritos que están peleando la Está bien, presencialidad. pero eso suponete que sea comparar peras con manzanas. Decir, bueno, los que van a terapia intensiva no van los pibes a terapia intensiva. Pero entonces, digo, estamos discutiendo el impacto real de las clases. Yo digo, si hay algún número, que haya otro número para discutirlo. Hay curvas de Barrio Nuevo donde habla justamente del crecimiento, que se las puede ver y es real, en chicos de 0 a 12 años, justamente con la apertura de la presencialidad, el crecimiento de los contagios en Ciudad de Buenos Aires. La ministra Acuña publicó un montón de series de tweets con un montón de información científica, pero son todos preprints. Son todos, a ver, no es toda información todavía que estuvo al alcance de los pares para poder analizarla y decir que la escuela no contagia. Dos elementos, ¿no?, que me gustaría. Primero, yo no quiero entrar en el debate epidemiológico porque me excede en lo que es el conocimiento profundo de la temática, ¿no? Sí dialogamos constantemente con los distintos referentes y con nuestro equipo, con la ministra Bisotti y todo nuestro equipo, que nos aclara cada uno de los puntos. Ahora, creo que esta discusión se ha tornado, lamentablemente, en un momento donde no podemos perder tiempo, porque cuando dudamos, cuando judicializamos, y no hay peor decisión que la decisión que la adopta la realidad, que es lo que está ocurriendo en esta ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver un poco de sentido común al doctor Aragón. Bueno, eso es difícil, pero... Pero algo, viejo, ayúdame. No, pero coincido con el ministro. Si vos sabés que yo he sido crítico de algunas cosas de este gobierno, pero la verdad que lo que sostiene el ministro es correcto, no coincide. La apertura de las clases no determinó un crecimiento en los contagios y además esas curvas que mostramos la semana pasada habría que analizarla mejor, porque es verdad que hubo un incremento entre 0 y 18 años, pero el componente 17-18 años es el 90% del crecimiento de esa curva y eso no corresponde a la presencialidad de las escuelas, sino que corresponde a las fiestas clandestinas, a los after, los pre, lo que los chicos hacen que es no cuidarse. Entonces, realmente, seamos cuidadosos. Yo entiendo que quizás no podamos permitirnos una apertura indiscriminada, es decir, una apertura total, que quizás haya que cerrar un poco, que quizás haya que tener burbujas, la mitad 2 días, la otra mitad 2 días, en sí. No voy a entrar en eso porque realmente el tema educativo no es mi tema, pero creo que una apertura tan drástica como ha hecho el jefe de gobierno realmente nos pone en peligro. Creo que esto habría que verlo con más detalles y además creo que ha habido ya un achicamiento, ha dado marcha atrás ahora, creo, no sé... ¿Esto desagota lo de las secundarias en parte y parte en la ciudad? Bueno, por supuesto que
ayuda a disminuir la circulación, pero no en cuanto a la medida de shock que nosotros esperamos para lograr retrotraer ciertos números que son preocupantes. No, sí, porque bajó un poquito. Pero bajó mucho menos en la ciudad que en lo que bajó, empieza a mostrarse el nivel de contagiosidad en el Gran Buenos Aires. Bajó, a ver si podemos ser un poco didácticos. La ciudad de Buenos Aires no cerró las escuelas. La provincia de Buenos Aires sí las cerró. ¿Bajó menos en ciudad que en AMBA, que en conurbano? Bajó, son territorios integrados, es muy difícil saber el impacto de cada uno, pero lo que nos mostraba la provincia de Buenos Aires es un mayor descenso en el nivel de contagiosidad en adolescentes en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires. La discusión, Rolando, se vincula a que es sumamente trascendente que transitemos nuevamente marcos de acuerdo y de responsabilidad. Juntos por el Cambio muchas veces se quiere reflejar en otros países. No, que vea los indicadores de otros países, en los que adoptan para cierres inclusive mucho más profundos de lo que está marcando el DNU. Ahora, y que no ministro, es un DNU que se posa la mirada en la ciudad. Posa la mirada en los lugares. ¿Qué le decís a la gente que tiene los huevos llenos de los pibes en la casa? Que no, pero no es eso, Rolando. Yo soy un papá. A ver, entre todo y nada, no puede haber algo, y ya salgo de la discusión de ciudad, lo pregunto lo mismo si viviera en San Juan o en cualquier otro lado. Situaciones para atender, la experiencia del diagnóstico de los docentes que saben que hay chicos que quedaron un poquito más relegados, por ahí convocar solo ese grupo de 5 o 10 chicos por aula. ¿Qué planteamos hoy? Hoy cité a los 5 ministros, ¿no? Y planteamos esto. Primero, la presencialidad que tenemos hoy en Argentina, en gran parte del territorio de nuestro país, es con protocolos, es restringida. Para decirlo simplemente, donde había 20, hay 10 chicos. Y, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que tiene presencialidad en un poco más de 90 distritos de los 135, van una semana un grupo, la semana siguiente otro grupo. Y eso hay que sostenerlo mientras la realidad epidemiológica lo permita. ¿Qué establecimos? En los lugares, estamos hablando de alarma epidemiológica. En lugares que tenemos situaciones que quintuplican la situación de Francia. A ver, el aula de mis nenas, ¿no? Lo partieron en 2 y por ahí se puede aplicar un criterio, que es que una burbuja sean los chicos que viven cerca del colegio, que van caminando y sigan teniendo presencialidad, y por ahí queden en otra burbuja, en la virtualidad, los que viven más lejos. El tema no es el aula o el colegio, es la circulación. En la situación de alarma epidemiológica es que estamos al borde del colapso. Ahí tenemos que lograr, sí o sí, disminuir la circulación. Ahí tenemos que tomar conciencia de la gravedad. Y ahí es todos los aspectos. El último DNU incluye muchas más políticas restrictivas. Ahora, tenemos que esperar las próximas semanas, porque si no mejora, va a haber que tomar medidas aún más restrictivas, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que tomar conciencia todos y todas. Ahora, ¿qué le planteamos hoy a los ministros en los lugares de alerta epidemiológica? Primero, la educación especial sigue con presencialidad, con acuerdos de las familias. Segunda instancia, las escuelas siguen abiertas para retirar material pedagógico. Y, como estás planteando vos, en los niños, niñas y adolescentes con las trayectorias educativas más impactadas, que puedan tener encuentros individuales en la escuela con la maestra para poder planificar el trabajo en la semana en el hogar. Todo eso lo tenemos que ir trabajando, mejorando. Nos preparamos para esta situación, por eso estamos reforzando el aporte dinerario directamente a las escuelas del Estado Nacional. El día martes he convocado una reunión del Consejo Federal con todos los ministros y ministras de la Argentina para seguir transitando este momento tan excepcional. Nicolás, ojalá se puedan poner de acuerdo. No, de acuerdo, Rolando, de acuerdo de la prioridad de la educación, creo que siempre tenemos que estar. La discusión de fondo es, ¿somos conscientes de lo que estamos viviendo o vamos a mirar para otro lado? ¿Quién se tiene que hacer cargo de esto? ¿Solo el presidente de la Nación? Pero el presidente firma un decreto porque parece que habitamos galaxias diferentes. Porque si la reta no asume la realidad de un sistema sanitario colapsado, que vos lo estás mostrando, el agotamiento de nuestros médicos, de nuestros enfermeros, ya no hay que leer o ver la tele para saber lo que es el COVID. Nos impacta a todos. Nos impacta a todos. Y ya no un positivo, soy contacto estrecho. Nos impacta la muerte a todos. Y no es llevar miedo, es generar conciencia de lo que estamos viviendo. Y el presidente sabe que asume un costo.
Yo como ministro de Educación sé que asumo un costo, porque a veces lo mejor es no hacer nada. Pero tenemos una responsabilidad que viene con el cargo y al presidente lo eligió la sociedad para que tome decisiones. También lo hizo con Larreta, no solo para que las plazas estén más lindas, sino para que situaciones como esta, cada uno ponga lo que tiene que poner, que es coraje y decisión. Porque al final de esto se va a ver el balance de quién hiso lo correcto y quién no. Nicolás, gracias por venir, sabemos que te tenés que ir a otra entrevista. No, muchas gracias.